Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en otra charla de existencia y escritura, en donde lo que hacemos todos los lunes a las 6 de la tarde es reflexionar y aparte de reflexionar es compartir algunas herramientas, pero también aquellas cosas que nos funcionan a unos, que podemos compartir y sobre todo quedarnos toda la semana reflexionando, dándole un poquito vueltas a aquello que estuvimos dialogando, o si no quieres dialogar ni participar, simplemente con que te quedes un rato en silencio a partir de lo que abordamos en la charla, creo que eso podría tener un impacto en tu vida y que de alguna forma la puedes sacudir, mover estructuras, y eso es de lo que se trata en las charlas de existencia y escritura, que por cierto, próximamente van a cambiar de nombre, vamos a estructurar algunos formatos. El día de hoy vamos a hablar de cómo asumir riesgos, pero esto cómo va ligado con el salto de fe. Vamos a hablar de uno de mis filósofos preferidos. ¿Y por qué preferidos? Porque es uno de los filósofos que duda de todo aquello que tiene que ver con lo académico, porque lo que le interesa es aterrizarlo a la vida, a la existencia y sobre todo a la angustia humana. Estoy hablando de Kierkegaard y fíjense que había pensado ya saben que a lo largo de la charla yo les voy compartiendo una experiencia literaria, una experiencia filosófica y una experiencia del día a día o vinculada con el desarrollo humano. Pero ahorita estoy dudosa, a ver si me alcanza el tiempo porque tengo preparado hablarles de un personaje de ficción, pero que al mismo tiempo es un personaje histórico que se llama Inés. Pero también estoy un poquito dudosa porque quiero hablarles también de este hombre que es como un personaje y es Kierkegaard. Entonces, si no nos alcanza el tiempo, no vamos a hablar de esta novela que se llama Inés del alma mía, que yo les he hablado en otras sesiones y que es una novela que escribió Isabel Allende. Pero sí me interesa irlo vinculando con Kierkegaard como personaje y Kierkegaard como filósofo, pero lo que nos trae ahora es hablar sobre todo de cómo nos puede impactar a través del tiempo este autor y cómo lo podemos llevar ahora en 2022 a nuestro día a día. Así que empecemos. Voy a empezar acá en Instagram. Gracias a quienes ya están conectados en Facebook, Luis, Ulises, Ernestina. Bueno, son los que alcanzo a ver. Gracias por estar conectados. Vamos a empezar acá en Instagram. Gracias nuevamente para aquellos que se estén integrando por acompañarme en una charla más de existencia y escritura. Hoy vamos a tomar riesgos, así que empecemos con eso. Imagínate en este momento que estás en un risco, que estás en un acantilado o en una montaña alta en donde estás al borde en la línea del abismo. No sabes si arrojarte o no arrojarte. Imagínate eso, imagínate que estás ahí, imagínate que estás justamente en el mareo de me tiro o no me tiro. Estás ante el vértigo de no saber si te arrojas o no te arrojas. ¿Qué pasa con ese vértigo? Ese vértigo te puede llevar a la náusea. Ese vértigo te puede llevar a dar unos pasos hacia atrás porque te mareas, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los puntos más importantes para dar saltos de fe. Todavía no nos vamos a arrojar, vamos a quedarnos ahí. Vamos a empezar esta charla imaginando que estamos ahí, al borde del abismo, pero imaginando que detrás de mí está todo aquello que yo he realizado a lo largo de mi vida y frente a mí están todas las posibilidades, aquello que yo quiero lograr, pero que al mismo tiempo por alguna circunstancia no me he atrevido, ¿ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. Quédate con esa imagen porque la voy a ir enlazando con todo lo que vamos a discurrir a lo largo de toda esta charla. ¿Sale? Ok, estás ahorita en el borde del abismo, en el mareo de la existencia, como diría Jean-Paul Sartre, por eso a su novela le ponen la náusea, aunque al principio se iba a llamar melancolía, pero tiene que ver con esto, con este mareo de la existencia. ¿Lo hago o no lo hago? Por si no lo sabes,
todos los días estamos en esa duda. Y vamos a partir desde ahí. El gran filósofo del riesgo o el gran filósofo de los saltos de fe, incluso creo que fue quien acuñó este concepto, el salto de fe, es Kierkegaard. Es este danés que dijo, a ver, algo está pasando que la filosofía nada más se está llevando en las facultades, bueno, no como tal en facultades como las conocemos ahora, pero desde la parte del estudio y no lo estamos aterrizando a la existencia. Fíjate, el salto de fe lo que significa es fidelidad. Viene de la raíz de la palabra fides o fidelidad, lealtad. Él toma esa idea de la fe. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque a veces nos confundimos, cuando decimos salto de fe, nos podemos confundir con una idea religiosa y no es que no la tenga. Voy a ir desglosando poco a poco, pero cuando habla de fe, sobre todo Kierkegaard, nos está hablando de la lealtad con nosotros mismos, de una lealtad en donde yo puedo romper mis límites, puedo romper lo establecido, puedo romper mi apatía, mi abulia, mi pereza, con tal de dar un salto en donde yo me estoy arriesgando para ir más allá de mí, ¿ok? Bueno, pues Kierkegaard justamente empieza a desglosar esta terminología que vamos a ir aterrizando nosotros a tu propia experiencia, ¿ok? Empieza a desglosarla de alguna forma que creo que te va a hacer como algo de ruido, ¿ok? Él nos empieza a comentar que nosotros estamos todo el tiempo divididos entre una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Imagínate, así como si estuvieras en la película de la Matrix, que ahora hay una continuación que, por cierto, paréntesis, no me gustó tanto, no la terminé de ver, pero no voy a spoilear sobre eso, pero si recuerdas, y lo quiero hacer análogo con esto que te estoy compartiendo de Kierkegaard, hay una parte, y si no has visto la película, creo que esto va a ser demasiado digerible, ¿no? A ver, hay una parte de la peli en donde al personaje principal le dan una píldora azul y una píldora roja, ¿no? ¿Ok? Imagínate que tú tienes, por un lado, la verdad objetiva, que es la píldora azul, y por otro lado, la verdad subjetiva, que es la píldora roja. Al parecer lo podemos poner así, ¿no? Pero no tiene tanta similitud ya que lo exploras detalladamente, pero yo quería mostrártelo así. La píldora azul lo que nos va a representar es esa verdad objetiva. Piensa, ¿cuál es tu píldora azul? Lo que te han dicho que hagas, el deber ser. Lo que dice Kierkegaard es aquello que nos muestran a través del legado. Todos esos patrones o esas creencias o constructos que estamos constantemente repitiendo. A mí me dijeron que debo casarme, a mí me dijeron que debo tener hijos, a mí me dijeron que yo debo trabajar, a mí me dijeron, o sea, todo esto que no es que esté mal, ¿ok? Es simplemente que va junto con una verdad subjetiva que nosotros la podemos juntar con esta verdad objetiva. ¿Qué es la verdad subjetiva? Bueno, vamos a decir que es tu píldora roja. En este caso, más que decir una o la otra, las tenemos a ambas en la mano todo el tiempo. La verdad subjetiva es aquello que sí yo tomo de la parte de la verdad objetiva, de lo que me da la vida, de lo que me da el mundo, ¿ok? La estructura, por llamarle así, y yo digo, esto lo tomo y esto lo dejo. Yo le doy mi propio impacto personal y entonces rompo algunos de esos esquemas. Eso es lo primero que nos dice Kierkegaard y te lo quise compartir porque nos va a ayudar a comprender por qué es el gran filósofo del riesgo, de la angustia y también era denominado como el caballero de la fe, pero de esta lealtad consigo mismo a partir de una misión. Lo que él busca todo el tiempo es ser congruente con lo que él cree que es la misión de su vida. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado que tú sabes o intuyes o tienes cierta, no sé, habilidad para darte cuenta que tú eres bueno para algo? Sabes en el fondo de ti que realmente te deberías dedicar a algo que te guste y te apasiona, ¿ok? Bueno,
Para Kierkegaard eso es la fe. Y ser leal, una de las partes de lo que él cree que es la fe, ¿ok? De uno de sus conceptos, porque lo hace como mucho más amplio, pero yo voy a tomar esta parte solamente, ¿ok? Entonces, imagínate, tú todo el tiempo tienes estas píldoras, verdad objetiva, verdad subjetiva, ¿y qué pasa? Estás moviéndote de una a otra. Lo que me dicen que debo ser y lo que él le llama la masa, lo que nos masifica cuando vamos como borreguitos hacia todo lo que dicen que hagamos. Ah, ya salió un nuevo meme, lo comparto. Ah, todo el mundo se está comprando tales zapatos, me los compro, ¿ok? Para Kierkegaard eso tiene que ver con una verdad objetiva. Y la verdad subjetiva, volvemos a esto, es aquello donde yo dudo. Por eso él es uno de los filósofos que parte de la duda. Lo que yo dudo. Entonces, ¿tú de qué dudas? ¿De veras toda tu vida se lleva o se realiza a partir de lo que te dicen que debes hacer? Detente un poco, porque ahí es donde arranca la idea de pasar de una verdad objetiva a una verdad subjetiva, donde tú dices, yo no quiero eso para mí. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un puente, que yo le llamo el puente de la duda. El puente de la duda que hay que recorrer. Es un puente de la duda en donde yo empiezo a caminarlo con miedo, a veces con enojo, porque a veces no es que yo lo decida, sino que me empujan a cruzar ese puente. A veces ese puente me hace tambalear, pero ¿qué ocurre? Sé que del otro lado le estoy apostando realmente a lo que a mí me interesa. Me estoy quedando en aquellas cosas que me dicen yo no pertenezco a esa masa. Entonces desde ahí es donde se desprende esta idea de movernos de una verdad, como él le llama, hacia la otra. Fíjate cómo todo el tiempo te estás debatiendo entre esto. ¿Hago lo que me dicen que debo hacer o hago lo que yo creo que debo hacer? ¿Cuál sería entonces el salto de fe? Acuérdate que ahorita, en este momento, en tu proceso imaginativo, estás justamente al borde del abismo. Estás entre esa verdad objetiva que efectivamente te da muchísimas cosas. Una verdad objetiva te va dando certezas. Una verdad objetiva te da, por ejemplo, la firmeza de tener los pies en la tierra y que no te vas a tambalear ni va a haber mareos, ¿ok? Mientras estés parado al borde del abismo y todavía no te lances, estás en una verdad objetiva, ¿sí? ¿Qué más te da esa verdad objetiva? Esa verdad objetiva te da el aplauso de los otros. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. No sé si te ha pasado que cuando tienes novio, rápido la familia te está preguntando, ¿ya te vas a casar? Y luego que te casas te preguntan, ¿ya vas a tener hijos? Y luego que ya tienes hijos te están preguntando, ¿y cuándo te vas a retirar? ¿Ok? O sea, todo el tiempo parecería que llevamos un esquema. Y en ese esquema, ¿qué es lo que pasa? Que en ese esquema nosotros estamos dentro de una verdad objetiva. Algo que sí es importante que quede muy claro es que la verdad objetiva es necesaria dentro de nuestro proceso de vida. No la estamos poniendo a un lado ni estamos diciendo que es mejor la verdad objetiva. Lo que te estoy diciendo es duda de esta verdad objetiva para que puedas percatarte de tu verdad subjetiva que ¿qué te está representando? Ok, te está representando que aunque tienes todo ese panorama, tú quieres llegar a ser el que crees que puedes ser. Entonces ahí es donde dice Kierkegaard, para llegar a ser el que quieres ser o aquel que te has imaginado que podría ser, el que lleva una misión en la vida, necesitas tomar riesgos. Necesitas ser leal a ti mismo, así como dice el significado de la palabra fe, que viene de fidelidad y de lealtad. Lo que significaría entonces es ser leal contigo mismo y extender tus brazos y lanzarte aunque no tengas certezas. ¿Qué nos va a ocurrir en ese salto? ¿Sigues imaginándote tú que estás a punto de dar el salto? Todavía no lo des, por favor, tienes que reflexionarlo más. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que tú al dar el salto, cuando llegues a darlo, vas a generar todavía en el tambaleo una angustia. Entonces, arriesgarse
va ligado a angustiarse. Si tú quieres tomar riesgos sin angustiarte, con todo el divertimento posible, sintiéndote con todas las certezas y los pies bien puestos en la tierra, discúlpame, pero sigues en una verdad objetiva. Lo cual no está mal, solo que no esperes que tu realidad se modifique si sigues haciendo las mismas cosas desde una verdad objetiva. Si tú dices, a mí me gustaría ser un gran genio, a mí me gustaría vivir toda una experiencia como, no sé, desde los Beatles hasta Gandhi, hasta cualquier personaje que me pongas en la literatura, va a ser necesario deambular por el puente de la duda entre estas dos verdades. Pero ¿qué más nos está diciendo Kierkegaard a partir de esto? ¿Ok? Voy a dar un paréntesis para avanzar en el tema del salto de fe y de cómo empezar a tomar riesgos, porque creo que el personaje que más representa esto es el propio Kierkegaard, porque lo que él buscaba era la congruencia y él lo tiene en su vida. Ya otras veces les he compartido un poquito de su biografía y hoy voy a avanzar un poco también en eso. Kierkegaard es un filósofo que, para empezar, nace deforme. No se sabe exactamente cuáles sean sus deformidades, sin embargo, sí parece que tenía una pequeña joroba que caminaba de una forma extraña, que aparte se vestía muy en desacuerdo a su época, que parece que llevaba un sombrero de copa, que se burlaban de él en los periódicos. Hagan de cuenta que le hacían memes en los periódicos, porque era como una sombra que andaba deambulando por la noche y hablando sobre la angustia y sobre aquello que a nadie le gusta hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues Kierkegaard se convirtió en este hombre que se da cuenta que estamos todo el tiempo viviendo desde el deber ser o una verdad objetiva, en donde él dice, yo me voy a salir de ahí, pero para salirme de ahí es necesario angustiarme. Pero no les hablaba de puro estudioso que era, les hablaba porque era realmente un hombre atormentado que se angustiaba. A ver, ¿quiere decir que nosotros vamos a llegar a eso? No necesariamente, a menos de que así lo consideres tú, porque su paso, lo que a él le apuesta es que la angustia es el vértigo de la libertad. Sigues estando en este momento al borde del abismo. Entonces, si la angustia es el vértigo de la libertad, ¿qué te está diciendo? Que cuando tú estás al borde del abismo, en ese vértigo, al mismo tiempo también va emergiendo la libertad de elegir, me tiro o no me tiro. Quiero pertenecer a esa verdad objetiva, a esas certezas que me da la vida, las hago y de veras no te metas, como decimos en México, en camisa de 11 varas. Porque meterse a una verdad subjetiva a partir de confiar en lo que tú crees que puede ser, sí te va a llevar a un proceso de angustia, necesariamente. Pero no es una angustia que se pueda confundir con la ansiedad. Cuidado con eso porque a veces lo mezclamos. Ansiedad como esa psicopatología de la que ya hemos hablado en otros programas. Si quieres ver programas que hablan solo de la ansiedad, métete al canal de YouTube que lleva mi nombre, Glafira Rocha, o también puedes buscarlo en Facebook, pero es un poco más complicado, o acá en Instagram. Pero en YouTube es mucho más sencillo que tú encuentres el video. Ok, no es lo mismo la angustia en este caso que la ansiedad. Porque para Kierkegaard la angustia es parte de nuestra existencia, está ahí. Lo que nosotros hacemos todo el tiempo ante la vida es buscar cosas que dejen de angustiarnos. Por eso muchas personas cuando están solas tienen que prender la radio, tienen que prender la televisión, poner un video de YouTube, un podcast, lo que sea, porque al estar en silencio va a emerger ese estado originario para Kierkegaard que es la angustia. Pero la angustia como algo indescifrable, la angustia como ese tambaleo entre el recuerdo que te está diciendo, tú eres capaz de hacer más, pero no lo haces. Y como no quiero escuchar a esa vocecita o la voz de la conciencia, como le llama Kierkegaard, le llama Heidegger, pero que no tiene que ver con una voz, sino con un acontecimiento que nos atrapa, y aquí está ligado con la angustia. ¿Qué pasa? No nos arriesgamos, no damos saltos de fe, y entonces todo el tiempo necesitamos detener el ruido del mundo.
Y ese ruido del mundo no tiene que ver solo con sonidos. A veces el ruido del mundo está vinculado con aquellas cosas que creemos que nosotros elegimos cuando no nos percatamos que nos las dan de por sí. Entonces nos atiborramos, por ejemplo, de compras, nos vamos todo el día a, no sé, o estamos todo el día en los videojuegos o en las series. Ojo, no lo estoy criticando, simplemente es que en algún momento, cuando tú estés en silencio, va a salir esa angustia. Va a salir, eso es lo que dice Kierkegaard, dice, sí, esa angustia va a salir. Ahora imagínate un hombre deforme, un hombre que estaba queriendo confrontar y enfrentarse a esa angustia y decir, es que la angustia es un motor, decía él, es un motor para el desarrollo humano, no con estas palabras, por supuesto, pero sí, la angustia tiene que ver con en el momento en el que yo me percato que soy un existente angustiado, me da la posibilidad de que yo diga, voy a saltar de esa verdad objetiva a una verdad subjetiva que tiene que ver conmigo. Y entonces me arrojo a ese abismo. Todavía no te arrojes, ¿sale? Nos vamos a arrojar al final de la charla. ¿Qué va pasando aquí? Que entonces él retoma estos conceptos que nosotros podemos rehuir. La angustia se va ligando, por supuesto, a la incertidumbre y también se va ligando a la renuncia, que es una palabra que no nos gusta. ¿Quieres arriesgarte? Ok. Primero, escribe todo lo que estás dispuesto a renunciar o dispuesta a renunciar. ¿Quieres arriesgarte a descubrir quién eres? Entonces vas a tener que renunciar a muchas de las cosas que nos ofrece una verdad objetiva. ¿A qué cosas renunciarías tú, por ejemplo, para lograr eso que tú crees que tiene que ver contigo y que de alguna manera te angustia porque no lo haces? ¿Qué sería? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? A veces no queremos renunciar a nada y queremos que todo nos ocurra. Yo no sé si a alguien le ha pasado, así como no, yo no renuncio a nada y todo pasa, pues yo creo que podría ocurrir. A mí, híjole, no lo sé, a lo mejor a ustedes sí, pero esto que te estoy compartiendo de atrévete a arriesgarte o asumir riesgos, tiene que ir ligado a esta parte de la angustia necesariamente. ¿Por qué? Porque nos angustia salir de una zona conocida como la verdad objetiva para lanzarnos a una realidad desconocida. Esa realidad desconocida en donde solo tengo una intuición o solo soy leal a mí mismo, pero no tengo certezas. Y en una de esas, como decimos en México, la riego, me va a ir mal. En una de esas me voy a equivocar. Ok, cuando yo asumo riesgos porque quiero salir de esa masificación, duele, pero no es un dolor en el sentido físico, a veces sí, pero es un dolor que te aplasta, ¿sabes? Es un dolor que incluso si no lo convocas a través de tu angustia, es un dolor que no se va a quitar hasta que realices eso. Pero hay quienes prefieren vivir con ese ruidito, con esa vocecita que te dice, ¡Ey! ¡Ey! No lo haces, ¡Ey! Sal de tu zona conocida para entrar a una zona desconocida. Y entonces surge esto que yo ponía en una de mis historias. Quieres que te sucedan grandes cosas, pero no estás dispuesto a pagar la televisión, pero no estás dispuesto a tomar unas horas para estar en silencio, pero no estás dispuesta tampoco a ver de frente que somos seres impermanentes, porque la angustia, según Kierkegaard, está vinculado con nuestra idea de finitud y de muerte. Por eso hoy me puse calaveritas. Porque sí, Kierkegaard es como el Darqueto de los filósofos porque se atreve a hablar de la muerte. Claro, van junto él y Nietzsche, pero ahorita solo quiero hablar sobre Kierkegaard porque sí, este filósofo incluso puede ser algo más desconocido que Nietzsche, pero Kierkegaard hace algo que es importante, traer a la vida cotidiana todo aquello vinculado con esta parte existencial que nadie quería ver. O sea, se asoma al lado oscuro y dice, a ver, ¿qué hay aquí?
¿ok? Es como el Darth Vader de la filosofía, ¿no? O sea, sí, está respirándonos ahí a un lado, ¿no? Diciéndonos, a ver, angústiate. Si estuviera aquí Kierkegaard seguramente nos diría, angústiate, 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 ¿no? Bueno, voy a detenerme para que me cuentes qué es aquello a lo que estás dispuesto a renunciar, ¿sale? ¿Qué cosas quieres tomar y lanzarlas y decir, de ahora en adelante me voy a lanzar, pero sí tengo que renunciar? ¿Por qué? Porque estás dentro de una elección. Estás dentro de la elección de ser congruente contigo. Y a veces es como decimos, lo queremos facilito. Y no es que esto sea complicado, ¿sale? Tomar riesgos no es que sea complicado, porque una vez que tomas esta metodología de saber que te vas a angustiar, de saber que estás tomando riesgos porque sientes miedo y que el miedo te acompaña, simplemente lo que vas a hacer es dejarte volar en ese abismo y saber que en la caída vas aprendiendo y vas recuperándote. Y en una de esas puede haber un paracaídas, ¿no? A ver, Alfredo Aguilar dice, no, Kierkegaard, me pregunta sobre cómo se escribe Kierkegaard. Y a ver, lo voy a deletrear. Es Kierkegaard. Kierkegaard. Seguramente no se pronuncia como yo estoy diciendo, ¿ok? Pero se los estoy diciendo literal. Kierkegaard, ¿ok? Si lo quieren escribir. Van a encontrar un tratado de la angustia, por ejemplo. Otro libro que es muy digerible que se llama Diario de un seductor, que ahorita si nos da tiempo voy a hablar de eso, ¿no? Pero no podía hablarles simplemente de una metodología o decirles, hagan esto para que hagan saltos de fe, porque me parece que entonces no les estaría hablando de la raíz, de dónde viene, a través de este filósofo que realmente fue un filósofo que en su momento no lo reconocieron, sino ya hasta el siglo XX, gracias al existencialismo y a filósofos como Heidegger, como Sartre, que lo rescataron de la penumbra y dijeron, entendemos lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Kierkegaard no escribía con términos académicos. Kierkegaard incluso escribía a través de seudónimos. ¿Por qué? Porque para él esos seudónimos hablaban de diferentes partes de sí mismo. Entonces, cada uno de esos seudónimos a veces no necesariamente estaba de acuerdo con el otro. Yo me imagino, pero no está comprobado, que tal vez el poeta Fernando Pessoa acuñó la misma idea, pero bueno, por supuesto con varios matices que él les llamó los heterónimos, pero no me voy a meter demasiado ahí. ¿Qué significa esto? Que yo me voy desdoblando en personajes y empiezo a escribir desde mi personaje. Es decir, yo podría escribir desde Glafira Rocha, así como les estoy hablando ahorita, pero también podría hablar desde una Glafira que se quedó en la adolescencia. Entonces ya no hablaría igual a esta Glafira adulta. O les podría hablar desde una Glafira mucho más sinaloense, porque nací en Sinaloa. O desde una Glafira solo muy filósofa y académica, ¿no? Que trato de sacudirme eso lo mayor que puedo. O desde una Glafira mucho más literaria, ¿no? O una Glafira con cabello, en fin. Estos personajes que nos habitan, como yo les llamo, son representados en Kierkegaard a través de estos seudónimos. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, él nos habla que nosotros nos habitamos desde tres estadios vitales de la existencia. ¿Cuáles son esos estadios vitales de la existencia? Bueno, cada uno de los seudónimos que él tenía se adjuntaba o se quedaba en uno de estos estadios. Ahora, revisa tú a cuál estadio perteneces en este momento. No quiere decir que estos estadios, que mucha gente dice estadios, ¿ok? Yo les digo estadios sin acento, porque así se escribe, sin acento. Pero si tú le quieres decir estadios, no hay problema. ¿Qué pasa? En estos tres estadios de la existencia, según Kierkegaard, todo el tiempo estamos ahí deambulando. Y son estadios que en ciertos momentos de nuestra vida vamos a estar muy presentes, ¿no? Entonces, cuando tú revisas en qué estadio estás, te vas a dar cuenta
cuáles son tus capacidades o habilidades para dar un salto de fe de un estadio a otro. Los voy a decir sumamente rápido. Un estadio de la existencia es el estadio estético. Fíjate bien si tú estás ahí, por favor me escribes, pones estético, ético o religioso, son estos tres. Pero el estético se concentra sobre todo en una idea donde el cuerpo es el centro de la experiencia, es lo más importante para mí. Es decir, hay un tanto de hedonismo. Lo que más me interesa es la apariencia, lo exterior. Ninguno de estos estadios es mejor que el otro, porque coexisten, ¿ok? Por ejemplo, algo que le pasa a una persona que se coloca en el estadio estético es que siente que el aburrimiento o el tedio lo amenaza. No pueden estar sin estar haciendo algo, escuchando musiquita, como decía hace un rato, o pueden, como les decía también, no pueden estar en silencio, necesitan estar, por ejemplo, en la fiesta, en el antro. ¿Por qué? Porque el tedio es una amenaza. No saben estar aburridos, porque su idea es que el exterior tiene que darles todo lo que necesitan. ¿Ok? El exterior es lo más importante para ellos, no el interior. El exterior tiene que llegar y salvarlos de su aburrimiento. ¿Qué más? Cuando estamos en el estadio estético, que por supuesto es necesario y que por supuesto puedes tú identificar en qué momento de tu vida has estado más ahí, es donde eres incapaz de elegir. ¿Qué significa? Te quedas en una verdad objetiva y en el qué dirán constantemente. Si no sabes de qué estoy hablando de verdad objetiva, cuando termine la charla regresas el programa, ¿ok? Pero bueno, lo digo así rápidamente, esta verdad objetiva es donde nos masifican, es el deber ser y es aquello que nos dan como legado de vida y que no cuestionamos, ¿ok? Ahí está el que se coloca en un estadio estético. Pero, ¿qué pasa? Para nosotros, si nosotros nos quedamos ahí mucho tiempo, podemos caer en el autoengaño. Creer entonces que todo aquello que es superficial nos da sustancia a la vida. ¿Qué es superficial? Tú lo vas a decidir. Puede ser lo material, pero incluso lo superficial pueden ser aquellas cosas que no te llenan jamás, ¿ok? En este estadio de estético, lo que nosotros necesitamos a veces para salir o movernos, ¿ok? Y tener acceso a los otros estadios es apropiarse de sí mismo, es decir, asumir la responsabilidad de la vida. ¿Cómo? Permitiéndose y dándose cuenta que podemos y necesitamos del deber ser. Y ahí es donde entra el otro estadio. El otro estadio de la existencia es el ético. En el ético nos volvemos más responsables, pero todavía estamos en una verdad objetiva, ¿ok? ¿Por qué más responsables? Porque entonces ya queremos formar parte de una sociedad, pero mucho más establecida, ya nos dirigimos más hacia lo interior. Por ejemplo, si tú te colocas en un estadio estético, en este estadio estético el personaje que lo representa es el Don Juan, es decir, aquel que todo el tiempo está de picaflor, ¿no? Pero ¿qué pasa con el estadio ético? En el estadio ético, por ejemplo, está Sócrates. Sócrates como personaje está todo el tiempo rigiéndose desde el deber ser. Por eso él convoca a los jóvenes desde la mayéutica o de esta idea del diálogo, los confronta. ¿Por qué? Porque Sócrates fue todo el tiempo muy congruente con su existencia, tanto que hacia el final de su vida decide morir en lugar de huir, porque él era congruente consigo mismo. Entonces, eso pasa en el estadio ético. Ya estoy ligada mucho más al deber, a las reglas. Ya, por ejemplo, estoy pensando en casarme, en generar, por ejemplo, acuerdos con la sociedad. Y estoy empezando a buscar cuál es mi yo ideal, ¿sí? Entonces, puedes colocarte ahí. Ya quiero empezar a trabajar, estoy diciendo que tengo responsabilidades. Muchos ya nos colocamos a veces ahí, nos podemos quedar. Pero para Kierkegaard está el otro estadio, que es el que nos convoca hoy. ¿Cuál estadio? El estadio religioso. El religioso, te decía hacia el principio,
Habla de la vocatio, la vocación o la misión en la vida, aquello que resuena conmigo, aquello que yo creo que soy capaz de ser, que es que la pastillita roja, ¿te acuerdas que estamos haciendo esta analogía? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el estadio estético, necesito dar un salto de fe en donde tendré que renunciar a muchas de las cosas que me da ese estadio, que son aquellas cosas, las exteriores, ¿ok? No sé, cada quien sabe cuáles son esas cosas exteriores que le consumen, que no lo dejan avanzar y que para cruzar esa frontera entre el estético y el religioso voy a necesitar dar un salto de fe. Pero es mucho más evidente el salto de fe en el estadio religioso. ¿Por qué? Porque en el estadio religioso, lo que nos dice Kierkegaard, acuérdate que cuando hablamos de religiosos, nos vamos a la raíz de la palabra, que es religare, y que tiene que ver con una repetición, ¿ok? Entonces aquí, una vez que yo estoy tomando ese salto de fe, es que yo me entrego a aquello que yo creo que soy capaz de ser y de hacer. Pero me entrego desde la incertidumbre, desde el miedo y desde el riesgo. Eso es el riesgo, ¿ok? Entonces, si tú quieres tomar riesgos, como te decía hace un rato, sin angustiarte, sin renunciar a nada, me parece que vas en un sentido incongruente de lo que dice este filósofo y que fue un gran estudioso de tomar riesgos y que él mismo los toma. Otra vez regresemos a su propia historia. Kierkegaard, por ejemplo, a pesar de que parece que era muy feo y que era, como les digo, el dark de los filósofos y que se burlaban de él, logra conquistar a una bella jovencita, ¿sí? Llamada Regina Olsen, ¿sí? Ella le dice que sí porque se enamora de sus ideas, se enamora de toda esta capacidad intelectual que tiene. Y fíjense cómo él se da cuenta que a lo largo de su vida, cuando conoce a esta niña, él se detiene en sí mismo y se da cuenta que a lo largo de su vida él había estado viviendo en un estadio estético, ¿no? ¿Por qué en el estadio estético? Acuérdense que él va a vincular mucho su filosofía con su vida. Entonces, él se da cuenta que, por ejemplo, su papá, que fue un hombre muy atormentado, fue un comerciante que tenía como cierta proclividad a la religión, a ser pastor, o sea, era un estudioso también en algún momento, quiere que su hijo sea un pastor, pero lo que hace, pastor cristiano, pues, lo que hace Kierkegaard es que se va a la borrachera, se pierde, empieza a estudiar arte, empieza a estudiar literatura, su papá se da cuenta y él sabe que ahí es cuando está en un estadio estético y por eso escribe el diario de un seductor, ¿ok? Pero cuando él conoce a Regina, sabe que puede pasar a un estadio que es el ético, en donde él, como dicen, se va a aplicar. Pero ¿qué empieza a notar Kierkegaard? Él empieza a notar que si él se casa va a tener las responsabilidades de esposo y que es probable que él suelte su misión. ¿Y cuál era su misión? La filosofía, el pensamiento, la reflexión. Si él no hubiera dado ese salto hacia ese vacío en donde no había una esposa, tal vez no lo estuviéramos dialogando hoy. No lo sabemos, pero él renuncia con todo el dolor de su corazón y eso se sabe porque él escribía diarios, cómo siguió amando toda su vida a Regina, pero él rompe el compromiso y Regina, que se siente muy dolida, pues rompe con él, rompe él y luego él como que intenta un poquito regresar, ella ya no quiere y ella se casa a los pocos meses y él vive todo el tiempo, por ejemplo, parece que va como a su culto religioso y la ve desde lo lejos y está todo el tiempo atormentado. A lo mejor tú no quieres llegar a eso, ¿ok? Él se fue hacia lo que él creía que era su renuncia,
A veces no renunciamos a una persona que nos hace daño y todo el tiempo estamos pensando en esa persona en lugar de concentrarnos en lo que queremos, ¿ok? Eso es lo que sí hizo Kierkegaard, renunciar. Por eso les digo que es un filósofo muy congruente, estemos o no estemos de acuerdo con su congruencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa dar ese salto de fe en este sentido? Dar ese salto de fe nos está diciendo que yo voy con una elección, pero algo que él rescataba también es la pasión. Yo estoy apasionado por eso que quiero lograr. Recuerda que pasión viene de padecere, que es de padecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La palabra pasión nos da ese padecer lo que quiero vivir, pero al mismo tiempo, como la conocemos ahora, nos da un entusiasmo, una fuerza, una vitalidad. Esto ya lo explora más Nietzsche, pero nos lleva a reconocernos como seres que dentro de ese tormento que nos puede generar angustia por dar el salto, lo que puede pasar es que empiezo a llenarme de una voluntad férrea, de una voluntad llena de fuerza en donde digo, me alejo de aquello que me hace daño, me coloco a lo mejor en un estadio que vaya más allá de lo estético y entonces doy mi salto de fe. Y respiro. Por lo pronto mientras voy volando, porque no sé cómo me va a ir el trancazo. Ok, ahora que ya dije los 3 estadios, ¿en cuál te colocas tú? ¿Con cuál te reconoces? ¿Ok? Bien, fíjate, en la literatura pasa algo interesante. Sobre todo ahora que estamos viendo mucho más series por asuntos de la pandemia y que ya se nos quedó porque queremos procrastinar o simplemente, pues cuando agarras una novela, lo que tú quieras, en cuanto a una construcción de ficción, a eso me refiero, fíjate que luego creemos que las historias no tienen nada de lo que estamos hablando ahorita. Pero cuando tú empiezas a ver una historia en donde pues al personaje le va muy bien, todo está correcto en su vida, no le da miedo nada, por si no te has dado cuenta, es cuando decimos, ay, qué aburrido, ¿por qué no pasa algo? ¿Sabes por qué? Porque necesitas que el personaje se angustie. Necesitas colocar al personaje en una zona desconocida. Eso es lo que Aristóteles le llama el primer nudo en la historia y lo que le llamamos también el incidente desencadenante. Quiero que identifiques esto cuando veas una serie o cuando leas un libro. ¿Cuál es el incidente desencadenante? Pero piensa en ti. ¿Cuál es tu incidente desencadenante en la vida? El incidente desencadenante, que se llama así, es el que rompe nuestro estado de monotonía, lo que diría Aristóteles, rompe con ese primer acto, en donde nosotros nos vamos colocando en lo cotidiano de la existencia. Y de pronto tú estás normal, programaste tu día y ¡pum! Llega un incidente desencadenante. ¿Qué quiere decir? Algo que te reta. Y ahí lo conectamos con el riesgo. Algo que te reta y que dice, a ver, hoy tú programaste que todo tu día estructuradito iba a ser cronológicamente así, 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 pero ¿qué crees? Que te empezó a doler el estómago en el día. ¿Qué vas a hacer? ¿Renegar? ¿Qué vas a hacer? ¿Quejarte de que no lo lograste? ¿O qué vas a hacer? Asumir el riesgo de enfermarte, diría Kierkegaard, ¿no? Pero ¿cómo asumir el riesgo de lo que no quiero y de lo que yo no provoqué? Ahí es un giro, por eso es un incidente desencadenante. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a Harry Potter, no? O sea, sí, era un niño que vivía con sus tíos y de pronto le dicen, tú eres hijo de unos grandes magos. Es el incidente desencadenante. En esta pandemia, que ya tiene 2 años, nosotros vivíamos, pues, sí, yo por lo menos vivía en el limbo de creer que nada iba a pasar nunca y resulta que el incidente desencadenante fue la pandemia. ¿Qué quieres hacer con eso? Porque la pandemia sí tiene muchas cosas, o sea, que llegan a la muerte, por supuesto, nos acerca mucho más a la muerte o a la muerte de un ser querido y eso nos ha hecho cimbrarnos.
Pero ¿qué has aprendido de eso? Diría Kierkegaard. ¿A qué te ha llevado esa angustia de toparte de frente? Supongo que muchas personas lo han pasado en esta pandemia, con tu propia muerte o con el miedo de morir, ¿sí? Entonces necesitamos del incidente desencadenante. Lo necesitamos para poder tomar riesgos, ¿sí? Ese incidente desencadenante a veces hacemos como que no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque preferimos, y regresamos al principio de la charla, decidimos quedarnos en una verdad objetiva. Cuando la vida te está diciendo, ¡hey, angústiate! ¡Hey, si te enfermaste! Busca quién eres cuando te enfermas. Yo soy de la idea que así como somos cuando nos enfermamos, es como somos realmente. El que se queja, el que reniega, el que no asume que le duele, todo eso aflora cuando nos enfermamos. Te lo digo por mí, ¿ok? Porque eso me ha pasado. Yo digo, wow, estar así te hace que te reconozcas, pero de manera impresionante, ¿ok? Entonces, fíjate, las historias de ficción, para ligarlo con la literatura, están vinculadas con la necesidad de generarnos en la historia una serie de obstáculos que el mismo Aristóteles les llama peripecias. Esas peripecias u obstáculos se van ligando a ese incidente desencadenante. Piensa tú cuáles son tus incidentes desencadenantes y que no quieres ver, y lejos de ver rechazas, y lejos de verlos dices, ay no quiero yo conectarme con mi incidente desencadenante. ¿Por qué? Porque quieres seguir en tu zona de comodidad, tu zona de confort, como tú le quieras llamar. ¿Ok? Piensa, ¿cuál es tu incidente desencadenante? Porque toda la vida van a aparecer. Uno propone para el día, pero la existencia dispone. Y entonces, ¿qué te pasa? Pues de pronto voy caminando y ¡pum! Me caigo. O no necesariamente tiene que ser algo súper negativo. A veces me quedo dormido, llego tarde al trabajo. Entonces todo el día parece que es una hecatombe, parece que es desastroso. Cuando lo que te está diciendo es renuncia a tu rigurosidad y conéctate con lo que hay, ¿sí? Entonces, ahora sí, compárteme a qué estadio perteneces, pues, al ético, al estético o al religioso. Cuando me compartas ahí, mientras me compartes, te voy a seguir compartiendo qué más le ocurrió a Kierkegaard, ¿ok? Kierkegaard, bueno, como ya te comento, a pesar de todo esto, pues Kierkegaard parecía que cargaba con algo extraño como una maldición, porque su padre le empieza a ir muy mal en los negocios y parece que se sube a una montaña y empieza a vociferar en contra de Dios, a decirle por qué a él, y empieza a renegar y a maltratar a Dios, y a partir de esa maldición parecería que el padre de Kierkegaard vive con ella y por ende puede legárselas a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que el papá se casa, por supuesto, y no podía tener hijos con la esposa. La esposa me parece que muere y él se casa con la persona que era la que se dedicaba a la limpieza, que era como un pariente lejano, y con ella tiene 7 hijos, o más creo. No, más hijos porque Kierkegaard fue creo que el último. Bueno, déjenme precisar eso, ¿ok? Pero Kierkegaard fue el séptimo, eso sí. Kierkegaard fue el séptimo y todos los que iban naciendo se iban muriendo. Entonces les tocó pasar como todos estos duelos y parecía, fíjense, parecía que era como una maldición. Tal vez desde ahí Kierkegaard hace honor a esta parte como nebulosa y nefasta de su existencia desde que él era pequeño. De hecho, él creía que él podía morir muy joven porque todos sus hermanos morían muy joven. Bueno, no murió siendo un anciano, parece que de 40 y tantos años, pero en aquel entonces llegar a los 40 y tantos años era ya llegar a una etapa bastante madura y cercana a la vejez, ¿ok? Entonces, él, a partir, fíjense, de estas circunstancias, toma ventajas de ella y empieza a ser un estudioso de lo que ocurría.
o sea, de la angustia. De esta angustia que nos da al mismo tiempo libertad, pero que no queremos verla, que no queremos confrontarla y que a lo mejor yo aquí como aliada de Kierkegaard a través del tiempo y a lo mejor prestándole su voz te digo, angústiate. Angústiate para poder arriesgarte. Cuéntame, hoy vienen muy calladitos, yo me la he pasado hable y hable. Cuéntame qué cosa tienes pendiente que no has podido realizar porque no quieres angustiarte, porque te da un poquito de miedito. Cuéntame, porque a partir de eso que me compartas, creo que vas a observar si es porque estás en uno de estos 3 estadios o simplemente porque te da miedo angustiarte, cuando lo que te estoy proponiendo es justamente eso, angústiate. Angústiate porque al angustiarte, poco a poco vas a empezar a dar este salto de fe. ¿Cómo vas a dar ese salto de fe? A partir de darte cuenta que no tienes certeza. A partir de darte cuenta que la angustia es parte del salto. A partir de darte cuenta que esa fe es una tensión constante. Esa fe que acuérdate que tiene que ver con fidelidad sobre ti misma. ¿Sí? Dice Monse, me angustia irme lejos para no dejar a mi mamá sola. Por ejemplo, ¿sí? Monse, gracias por compartirlo. ¿Te angustia irte a vivir lejos para no dejar sola a tu mamá? Entonces pregúntate, voy a hacer aquí, sé que no nos conocemos en persona, pero a lo mejor voy a hacer un poco para confrontarte a esto, ¿no? Solo pregúntate, Monse, si tu mamá no es el pretexto perfecto de tu miedo. ¿Sí? Solo pregúntatelo, a lo mejor no. A veces ponemos esos miedos que sí tienen que ver argumentativamente con otra persona y son muy reales, pero a veces está como disfrazado. Y eso se disfraza diciendo, híjole, pongo muy bien, este pretexto es válido, no me quiero ir porque tengo que cuidar a mi mamá, pero a veces es mi propio miedo, no la mamá. Solo verifícalo, a lo mejor no es tu caso. Dice Elia, yo quisiera comenzar mi tesis y mudarme de casa de mis papás. Ok, ¿qué estás dispuesta a renunciar, Elia? ¿Renunciar, por ejemplo, a 3 horas diarias para hacer tu tesis? ¿Equivocándote? ¿Que te regresen un capítulo? ¿Leyendo? ¿Estás dispuesta a dejar de ver series en algún momento? A lo mejor ni las ves, estoy especulando, ¿no? Pero anota a qué estás dispuesta a renunciar. Y lo otro también, mudarte de casa. A veces mudarte de casa, ¿sabes? Implica, por supuesto, renunciar a ciertos gastos económicos, a tener que buscar otro trabajo. Entonces, Elia, para ti es anotar que estás dispuesta a renunciar, ¿sale? Y por acá en Instagram dice angustia dejar la fiesta y perder la libertad. Exacto. A veces no dejamos la fiesta y queremos en medio de la fiesta escribir la tesis y seguimos en la fiesta y queremos tener conexión con los demás muy profunda, pero en medio de la fiesta no podemos, ¿ok? Dice Ilustralabra, me da miedo hacerme pública con mi arte y eso hace que no comparta lo que hago. Ok, fíjense bien, vamos a distinguir miedo de angustia, ¿sale? La angustia es eso que yo sé que puedo lograr ser, pero que al mismo tiempo no identifico como tal. Entonces es algo que está ahí, ¿sale? El miedo es como más específico, pero claro que van agarraditos, ¿eh? Entonces cuando Ilustralabra dice esto, gracias por compartirlo, nos ayuda muy bien en lo que estamos hablando, ¿ok? Dice, nos da miedo, sí, exponernos. Entonces aquí, pregúntate sobre todo si estás dispuesta a hacer el ridículo, si estás dispuesta a hacerlo mal, si estás dispuesta a equivocarte, porque eso te está diciendo que a lo mejor no al lanzarse a ese vacío es porque me dan temor los otros. Y a veces para estar aquí diciendo cualquier cosa, sí,
es exponerse y por supuesto saber que los demás no necesariamente lo van a recibir. Entonces ahí puede ser un miedo que esté vinculado con una verdad objetiva, es decir, hacia aquello que nos legaron, en donde tenemos que ser perfectos en lo que vamos a mostrar. No sé si por ahí esto te puede acompañar. Desde mi experiencia es que te lo comparto. Dice Jorge que le gusta mi camisa. A mí también me gusta mucho esta camisa y no la uso tanto porque en la Ciudad de México hace mucho frío y no puedo pues ponérmela así, ¿no? Porque es muy ligerita, pero estoy en Sinaloa y aquí hace calor, entonces dije, me la tengo que poner. Así que gracias. Dice Chente, salir de casa de mis padres. Fíjense cómo se está repitiendo esto, ¿eh? A veces esto de salir de casa de los padres es un gran salto de fe porque también nos está diciendo que nos vamos a vincular con nuestra independencia. Entonces, con nuestra independencia es dar un salto, incluso a veces puede ser del estético al ético, porque entonces ahí voy a tener más responsabilidades. Aquí, Chente, lo que yo te recomendaría o lo que a mí me ha funcionado, yo me salí más o menos joven de casa de mi madre, y bueno, no me salí de la mejor manera, pero fue un riesgo que tomé y fue un riesgo que tomé incluso con todo y mis miedos de no tener dinero. Entonces yo dije, me salgo, yo veo cómo le hago, pero era muy jovencita, veinteañera, ¿no? De 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que empezar a trabajar de mesera mientras estudiaba literatura, mientras daba clases también al mismo tiempo en una secundaria. Entonces ahí creo que lo que me ayudó fue como mi ingenuidad, mi atrevimiento de decir sí puedo, ¿no? Y eso, fíjense que curiosamente me ayudó muchísimo para tener un mejor vínculo familiar, porque luego me extrañaban. Entonces, a veces esos miedos nos van a acompañar como si fueran un incidente desencadenante provocado. El incidente desencadenante en las historias de ficción a veces viene externamente, pero a veces nosotros lo hacemos de manera muy consciente, que es a lo que yo le llamo el experimento existencial. Nos exponemos y nos vulneramos. Entonces, Chente, ¿a qué estás dispuesto a exponerte y a vulnerarte? Incluso, de veras, cuando yo me salí de mi casa, a veces no tenía ni dinero para comer. Me venía aquí a casa de mi abuela a saludarla y a hacerme tontita y comer, ¿ok? A veces eso va a pasar. Yo me voy a exponer tanto haciendo experimentos existenciales en donde yo soy la que provoca esto. ¿Y qué pasa? Pues me lleva a un autodescubrimiento impresionante, ¿no? Dice María Gabriela, hoy tengo pantalla dividida y no puedo ver el mensajito. Déjenme ver si lo logro, Dice, a la soledad, la vi, discúlpenme, ahorita lo voy a leer bien. Le vi sentido a que la soledad llega, supongo, voy a leer hasta ahí, la soledad llega cuando nosotros estábamos hablando, ya, María, ahora sí, lo voy a hilar. Sí, a veces esta angustia existencial nos llega cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque nos llega ese ruido de la existencia, que ese ruido habla de esa parte originaria en donde realmente lo que está a la base del existente es esa angustia. Esa angustia que es inefable, esa angustia que no podemos darle palabras, pero que vamos atiborrando de un montón de cosas del día a día para no quedarnos ahí. Entonces Kierkegaard te dice, quédate ahí. Bueno, no así, pero supongo que así lo diría. Quédate ahí, angústiate, sostente en tu angustia. ¿Se acuerdan que desde que empezamos la charla empezamos a hablar de que estábamos al borde del abismo? Bueno, en esa imagen donde tú estás al borde del abismo, vamos a continuarla. Cada quien sabe, porque ya llevamos casi la hora de charla, ¿qué es ese abismo? ¿Qué representa ese abismo? ¿Ok? Hasta me estoy acomodando como si fuera a dar el salto. Bueno, en ese abismo que tú ya sabes que está abajo, puede ser uno de estos 3 estadios de la existencia de los que habla Kierkegaard, ¿ok? O puede ser simplemente colocarnos desde una verdad objetiva para lanzarnos hacia una verdad subjetiva, pero esto vinculado
con la imaginación como lo estamos haciendo ahorita y también a partir de cómo una práctica que se lleva en la ficción, en la literatura, que les comenté ahorita, el incidente desencadenante va a ser provocado. Nuestro incidente desencadenante, ¿cuál es? Estoy dispuesta a renunciar a, ustedes deciden. Estoy dispuesta a enfrentarme o a ir de la mano de mis miedos, sí. Estoy dispuesta incluso a observarme en el espejo existencial de todo lo que he olvidado e incluso a enfrentarme al espejo de la muerte, ¿ok? Entonces, cuando estoy ahí al borde del abismo, abro los ojos, no los cierro, abro los ojos, ¿ok? Y cuando estoy ahí abriendo los ojos, tomo una respiración profunda, extiendo mis manos y me dejo ir, ¿sí? Y me dejo ir. Si no lo hiciste, simplemente es que necesitas más tiempo. Tómatelo. Pero date cuenta que a veces tomarse más tiempo es no hacer este salto de una forma mucho más espontánea, de mucho más orgánica, visceral. Acuérdate que Kierkegaard también nos habla de la pasión. Acuérdate que nos habla de la renuncia, incluso la renuncia a los seres que amamos. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes mandar un mensaje directo y yo te voy a responder en algún momento. Nos vemos próximo lunes en otra charla de existencia y escritura. Te voy a dejar un ejercicio para esta semana que no nos vamos a ver. 1, renuncia a algo, ¿ok? Que te cueste mucho trabajo. Número 2, quédate en silencio por 10 minutos todos los días. Silencio es no hablo, no veo algo, solo estoy en silencio. ¿Ok? A ver cómo te va y me cuentas. Gracias, gracias, gracias a todas, a todos y nos vemos próximo lunes en otra charla de existencia y escritura. Bye. Gracias, Monse, gracias. Gracias a todos los que acompañaron por acá por Facebook, por Instagram. Bye, bye.